Señal directa. Es la 1:00 con 32 minutos. Antes de entrar de lleno en la materia informativa, se están solicitando donadores para Moraima Sofía Durán Figueroa en la clínica IMSS número 89. Mayores de 18 años, más de 50 kilos de peso, acudir en ayuno, sin tatuajes o perforaciones en los últimos 6 meses. Y si usted desea donar, puede comunicarse con Moraima al 33 17 24 90 23. De todas formas, más adelante le estaremos recordando justamente este servicio social. Y como ya le venía adelantando y como le veníamos platicando desde el inicio de este espacio informativo, bueno, pues ya dijo el gobernador de Jalisco que desconoce el proyecto de este segundo piso para la avenida López Mateos y que están analizando un BRT y además están haciendo una encuesta para ver qué es lo que opinan los vecinos referente al tema. Y justo de esto vamos a platicar el día de hoy con el doctor Héctor Castañón, especialista por supuesto en temas de urbanismo, sobre primero la problemática que está actualmente ahí en la avenida López Mateos y cuáles serían las posibles soluciones. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, muchas gracias, buenas tardes, gusto saludarles. Oye, López Mateos, el simple nombre en la avenida ya nos habla de un problema. Así es. Sí, efectivamente es un problema que ha crecido con el tiempo y se veía venir y no se le ve fin, ¿no? Normalmente las ciudades crecen a través de ejes de dispersión y de conexión regional y López Mateos es uno de ellos, ¿no? Entonces, si no hay medidas de gestión del suelo para contener el crecimiento en los ejes regionales, digamos vías que no tienen fin, que terminan en el mar, ¿no? En el caso de Colima, el problema solamente crece y ese es el gran problema en las ciudades. La expansión urbana tiene costos ambientales, en productividad, etc. Ese es el problema que no se ha atendido en mucho tiempo y hoy estamos pagando las consecuencias. Entonces, la solución de fondo requiere unas medidas no radicales, pero sí integrales, porque no solamente se trata de vehículos, se trata de puestos de trabajo, se trata de industria, se trata de vivienda sobre todo, y de un tema de especulación inmobiliaria, especulación con el suelo, que no se ha regulado, se deja al libre intercambio sin una regulación estatal, una regulación oficial, y eso es lo que pasa pues, en las ciudades. Entonces, sí, el problema se ve que va a crecer, el tráfico va a aumentar si no hacemos un cambio que cabe decir que también nos toca un poco a nosotros. Nuestros hábitos de movilidad se han inclinado mucho a favor del vehículo, eso lo dicen las encuestas, en cuanto la gente puede se baja del camión. Y ciertamente falta mucho por mejorar en el transporte público, pero cuando se habla de soluciones como el BRT, también requiere de la conciencia nuestra de que no vamos a poder llevar el automóvil a todos lados. Y eso sucede ya en ciudades donde controlan el tráfico desde la demanda. Eso es lo que no nos hemos atrevido a hacer acá, controlar el tráfico desde la demanda y con otras medidas que podemos ahora comentar. Así es. Por cierto, doctor Castañón, habla de una solución integral y esta solución integral que ya dijo unas medidas y ahorita hablamos de otras. Yo decía poquito antes de entrar al aire, y también metropolitana, porque no es únicamente el caos vehicular en López Mateos, sino en otras muchísimas arterias del área metropolitana de Guadalajara. A lo mejor esta sería la gran oportunidad de hacer un proyecto metropolitano en materia de movilidad. Preguntarle, doctor, en su momento, hace más de un mes, se dijo que había un particular el que hizo la propuesta de un segundo piso López Mateos. Varias semanas después, el gobernador dice que no entiende de dónde salió eso. Hoy declara que la propuesta en análisis es un BRT. Tampoco suena metropolitano e integral. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, bueno, primero es importante entender con respecto a la integralidad que es un problema no de tráfico, sino es un problema de ciudad, de cómo están creciendo nuestras ciudades. Ese es un punto importante para tener una perspectiva amplia de las cosas. Segundo, creo que la discusión
que han tenido en medios como señal informativa, ha ayudado mucho a que el gobernador dé pasos atrás, ¿no? Se desdiga de lo que pues claramente dijo ante los medios de comunicación, porque hay suficientes evidencias, muy sólidas evidencias de que el segundo piso viene a agravar el problema, no a resolverlo, y sobre todo un segundo piso de cuota, ¿no? Cuando lo propone un privado, es que es una autopista de cuota para recuperar a través de quienes puedan pagar esa inversión. Entonces, es un problema de carácter público, no privado también, ¿no? Entonces necesitamos una solución de ciudad con perspectiva pública. Por otro lado, sí, definitivamente es un tema metropolitano. La red de transporte, la red de vialidades funciona de manera metropolitana, es a través de donde se mueven los flujos que cruzan las fronteras de los municipios. Y sí, un BRT puede ser la solución en la medida que esté conectado con un sistema metropolitano que realmente nos conecte, ¿no? Un tren en aislado no funciona. ¿Dónde sale, dónde termina? Pues tendría que ser parte de una red. En este caso, completar la red del periférico sería muy importante para que realmente fuera una alternativa, ¿no? Sabemos que quedó trunca esta línea periférica de BRT al no pasar por municipios como Tlaquepaque y Tonalá. Entonces tenemos que ir completando esa red y el ritmo al que vamos avanzando es muy lento. Por lo tanto, necesitaríamos movilizar recursos de distintas orígenes para movernos mucho más rápido en completar la red de transporte que nos permita bajarnos del automóvil. Hoy parte de lo que nos lleva a seguir moviéndonos en automóvil es no solamente la calidad del transporte, sino la integración del sistema de transporte que se ha avanzado, pero si vamos a invertir recursos públicos, que sea en eso, ¿no? Y no en aumentar las vialidades. Héctor, y me parece que es justo lo que señalas. Hay dos puntos. Por un lado, la zona metropolitana de Guadalajara es una de las ciudades latinoamericanas con mayor parque vehicular que existen actualmente. Y por otro lado, es esta multimodal y de transporte público que existe actualmente en la ciudad. Lo vemos con la línea 1, 2 y 3 del tren ligero, que funciona hasta cierto punto para algún sector de la población, que ha destapado, por cierto, también otro problema, que es que la gente se está yendo justamente de esas zonas por el tema de la gentrificación. Pero por otro lado vemos justo esta falta de conectividad que hay entre un servicio o un sistema y otro, y también la carencia de una multimodalidad real. Por ejemplo, el uso de poder subirte con tu bicicleta al tren ligero, pues, más que en ciertos horarios específicos en la línea 1 y 2, algo que no existe todavía en la línea 3, aunque está pues marcado por ley que tendría que permitirse. Pero creo que también son estas cosas que uno como sociedad tenemos que concientizarnos, como bien lo señalas tú, y por otra también pues esta falta de logística o esta falta de planeación a largo plazo o de manera urgente por parte de las autoridades, más la especulación inmobiliaria que también lo señalabas hace un momento, lo que termina generando pues esta bomba de tiempo que ya nos está explotando en estos momentos, específicamente en López Mateos, entre otras avenidas. Así es. Sí, es cierto, los gobiernos no han querido tocar los intereses de las agencias de automóviles y todo el sector automotriz, que tiene una fuerte capacidad de presionar a todas las escalas, ni a los intereses inmobiliarios que suelen ser quienes pues financian campañas, ¿no? Y esto es muy claro en el caso del gobierno actual. Entonces, si hablamos de la multimodalidad, esa empieza por el peatón, ¿no? Y el modelo que están persiguiendo muchas ciudades en el mundo es el modelo de la ciudad de 15 minutos, en donde la mayoría de tus cosas, las cotidianas, las puedes resolver a 15 minutos caminando. El Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el POTMET, establece que no se puede desarrollar en nuevos sectores mientras no se consolide con esta lógica de 15 minutos los espacios urbanos. De esa manera se reduce la necesidad de los viajes, ¿no? Entonces, por ahí ya hay herramientas que, por cierto, está hoy el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano amenazado por los intereses de los alcaldes para quitar esa restricción y seguir
abriendo suelo para el desarrollo. Entonces, ahí hay una medida muy clara que permite que la ciudad sea más caminable. Perdón que te interrumpa, porque este punto me parece muy importante. Actualmente, por ley, no se podría construir nueva vivienda, por así decirlo, si no se cumple esta lógica de 15 minutos caminando. Y es algo que los ayuntamientos quieren eliminar del POT. Exactamente, ¿no? Quieren liberar esa restricción, particularmente en el caso de Zapopan. El POTMED habla de que hasta que haya un 80% de consolidación urbana, ¿no? que el suelo edificado y urbanizado esté, digamos, cubierto al 80% con la densidad óptima, entonces se pueden abrir nuevas zonas para el desarrollo. Y eso, mal que bien, ha funcionado para contener la expansión, pero hoy quieren liberar eso, ¿no? Y las vías rápidas los ejes de movilidad masiva pensados no en integrar el sistema, sino en abrir nuevas zonas de desarrollo, son una amenaza, ¿no? Entonces, pues sí, como vemos, son muchos temas de planeación y ordenación del territorio lo que termina causando problemas de tráfico. Entonces, sí son varios cambios los que tenemos que hacer en la manera que nos movemos en la ciudad, pero destaca un punto bien importante. Desde el 2007 no se actualiza la encuesta metropolitana de origen-destino. Entonces, el gobierno no ha puesto atención en entender cómo nos movemos y por qué nos movemos para plantear soluciones, ¿no? Entonces, tenemos pues casi, digamos, 15 años sin actualizar esa información básica para tomar decisiones en la ciudad, ¿no? Y hoy la respuesta que se busca, pues, es una respuesta puntual cuando, pues sí, definitivamente es un tema de ciudad. Yo agregaría una cosa más. El transporte escolar, un sistema metropolitano de transporte escolar, hoy cuesta más a los padres y madres de familia que quieren tomar el transporte escolar. Es muy costoso, ¿no? Porque no hay un sistema integrado que reduzca el número de viajes y sabemos lo que las escuelas representan para las horas pico. Entonces es simplemente una cartera de posibilidades, de cosas que se tienen que mejorar, sí el transporte público, sí a la colectivización de las prácticas del transporte, sí a la consolidación urbana, a la caminabilidad de la ciudad. Entonces, de eso tenemos que estar discutiendo. No hay una solución mágica. Este problema se ha gestado durante mucho tiempo y sí necesitamos soluciones de fondo, porque de otra manera pues simplemente va creciendo la ciudad sin orden, ¿no? Así es. Híjole, doctor, cuántas preguntas, y desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Yo he dicho que los gobiernos más bien no resuelven, sino que los problemas van creciendo, y eso que no se ha revisado, por ejemplo, del estudio de origen-destino, también una revisión puntual de cómo hay personas que pierden hasta 4 horas o más al día en sus traslados de origen y destino. Es todo un gran tema, y esto de lo que se viene moviendo en Zapopan, de lo que está señalando, uno se preguntaría, pues, ¿qué le pasa a este gobierno? Pero diríamos a este y a otros, porque luego ya ve cómo nos despojan de terrenos como Arco Zapopan y un largo, etcétera, etcétera, y dice, pues, ¿hacia dónde vamos, no? ¿De qué se trata a nuestro territorio? Le agradecemos mucho que platique con nuestra audiencia. Yo me quedé con varias preguntas, ojalá su agenda le permita, pues, nuevamente hacer enlace aquí, Canal 44 y Radio DG. Con gusto, la discusión está abierta, entonces tendremos más ocasiones y más información para compartir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Volvemos en 2 minutos.